Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este miércoles 19 de julio de 2017. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. ¿A qué fue Santos a Cuba? Pues sigue diciendo que fue a ampliar las relaciones comerciales con Cuba. Sabemos de primera mano que el director de Azocaña fue a ofrecer los desarrollos tecnológicos que han permitido a Colombia producir mucho más azúcar en mucho menor superficie sembrada que la que tienen en Cuba. Pues ese es el resultado del comunismo. Eso es lo que pasa siempre. Eso no es una sorpresa para nadie. Pero entonces Azocaña le va a ofrecer a Cuba su asistencia técnica para que Cuba produzca más azúcar en menos espacio. Los demás, ¿a qué fueron? Curiosidad, a respaldar al presidente Santos, a acompañarlo en su desolación y en su tristeza, pero Santos no fue a eso. Santos fue a otra cosa. ¿En qué anda Santos con Raúl Castro? ¿En qué? ¿Tiene problemas con las FARC aquí? ¿Quiere intervenir en el tema de Venezuela y lavarse las manos y aparecer como el hombre que quiso intervenir para hacer una transición democrática y pacífica en Venezuela? ¿A qué fue Santos a Cuba? No lo podemos saber porque como no dicen una verdad, nunca. Entonces habrá que ver qué es lo que sucede. El delito de inscribir candidaturas. Esto ya se lo inventaron en el Consejo Nacional Electoral, de manera que uno inscribe una candidatura y después en esa campaña pasa cualquier cosa. En la de Oscar Iván Zuluaga no pasó nada, pero la acusación contra Carlos Holmes Trujillo, contra la senadora Susana Correa y contra Fernando Londoño, por haber inscrito la candidatura, esto sí pues es un tema que le dice a la gente, bueno, ¿y yo cómo inscribo de aquí en adelante una candidatura? ¿O esto qué significa? ¿O cuál es el tipo de solidaridad que tiene quien inscribe una candidatura con cualquier cosa que pase después en la campaña? Repetimos, en la de Oscar Iván Zuluaga no pasó nada, pero ¿cómo es posible que se abra un proceso, obviamente, para golpear al Centro Democrático, porque no solamente se golpea a un candidato como Oscar Iván Zuluaga, sino que se golpea a Carlos Holmes Trujillo, quien estará con nosotros en la hora de la verdad. Hoy, el Centro Democrático hace un foro sobre la salud en Bogotá. La situación de la salud, señores, es sencillamente caótica. La situación financiera, la situación administrativa, el problema de la salud en Colombia es endemoniado. Y a propósito, ¿qué pasó con Café Salud? ¿Dónde está el contrato? ¿Cuáles fueron los términos de esa negociación? ¿Eso es secreto? El gobierno puede mantener eso en secreto cuando fue él el que lo hizo como interventor de Café Salud. Esta es la urna de cristal de la que nos habló Juan Manuel Santos. Vaya, la urna de cristal. Amplían en una hora el tiempo en que se puede trabajar sin recargo nocturno. Tómenlo pues como quieran. Hasta las 9 de la noche habrá jornada ordinaria y de las 9 de la noche en adelante entonces opera el recargo nocturno. Pregunta, ¿cuántas empresas no resisten ese aumento? ¿Cuántas empresas? Porque pues uno quisiera que todos los trabajadores ganaran harto dinero y que estuvieran muy bien. Eso pues lo dice uno con el corazón. Eso es obvio. Pero entonces, ¿cuántas empresas no soportan un recargo nocturno desde las 9 de la noche? Ese es el tema. Las sanciones a Venezuela. Tanto Europa como los Estados Unidos los están considerando, los Estados Unidos están listos y parece que la sanción es la obvia, no comprarle crudo a Venezuela, en cuyo caso Venezuela no tendrá $1 por su petróleo, porque le está mandando a China y a otros destinos, lo está mandando simplemente para pagar deudas viejas.
lo único que le produce efectivo es la exportación a los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos y el Congreso de los Estados Unidos. En esto están absolutamente concordes, republicanos y demócratas. O Venezuela es un país democrático o los Estados Unidos no le compran petróleo. A ver cómo manejan ese problema. Maduro ha convocado a una reunión de seguridad con todos los mandos militares y de policía, pero esto no es cosa de echar bala, esto es cosa de saber si van a ser o no van a ser una nación democrática y si le van a permitir o no le van a permitir al pueblo colombiano, al venezolano que se exprese libremente y que diga cómo quiere su destino y cómo quiere trabajar y cómo repone la catástrofe que armó allá el socialismo del siglo XXI. O.J. Simpson en libertad condicional. ¿Recuerdan a O.J. Simpson? El ídolo del fútbol americano que terminó asesinando a su esposa y asesinando al amigo de su esposa y que vino un proceso en el que terminó liberado, pero después fue sorprendido en otras actuaciones indebidas. Parece que puede salir en libertad condicional. Transmilenio por la carrera séptima. Ya hay voces muy autorizadas que están diciendo lo que es obvio. Eso sí es acabar con la ciudad de Bogotá. Acabar con la ciudad de Bogotá. La carrera séptima sigue siendo la vía arteria por excelencia de la ciudad, donde le metan un Transmilenio por la mitad y quede reducido el tránsito a un vehículo de ida y a un vehículo de regreso. Eso ya es el caos. Ya es acabar con la ciudad, que es probablemente lo que quiere Peñalosa y seguramente lo que va a precipitar el proceso que se sigue adelantando para la revocatoria de su mandato. Eso no lo resiste Bogotá. Hay lugares de la carrera séptima donde sencillamente es que no cabe el Transmilenio, no cabe. ¿Se imaginan el proceso de construcción? Lo que va a hacer esta ciudad, que no tiene vías, que no tiene comunicación, acabarle con la carrera séptima. Netflix llega a 100 millones de suscriptores en el mundo. Netflix, que es una alternativa supremamente interesante para el cine moderno, especialmente con las famosas series de Netflix que han tenido un éxito colosal. 100 millones de suscriptores. Los nuevos focos de aftosa en Colombia, los que han sido reconocidos. Repetimos, este gobierno no dice una verdad nunca y oculta las cosas. Y aquí está ocultando. Aceptó un foco de aftosa en Tibacuy, que es un paso de ganado robado y de ganado de contrabando en todas direcciones. Si lo encontraron en Tibacuy, el foco de aftosa está en todas partes porque por ahí pasa ganado en todas direcciones. Tibacuy, que es un sitio precioso, hermoso, de Fusagasugá hacia arriba, no mucho más arriba, unos 8 kilómetros, se encuentra Tibacuy. Por ahí pasa ganado en todas direcciones para todas partes. Y el otro foco es en norte de Santander. Estaban hablando de Oiva, donde estaban apareciendo los síntomas que aparecen inmediatamente antes de aparecer los síntomas de aftosa. ¿Por qué no nos dicen la verdad? ¿Y por qué no afrontan las cosas? Y Minchirrinchi, ahí. Y entonces ya el viceministro dijo que iba a llamar al doctor Laforí a decirle que le ayudara. Esta es una emergencia nacional. Una emergencia nacional en estas circunstancias de la vida de Colombia y del campo colombiano amenazado por los 3 millones de hectáreas que le van a robar a propietarios legítimos para entregárselos a las FARC. El campo colombiano no da más. Esta noticia de la aftosa, que ya interrumpió todas las exportaciones de ganado colombiano, todas, de manera que el único mercado para los ganaderos es el mercado interno, porque se perdieron años de lucha para abrir a la carne colombiana los mercados internacionales. Esa fue la gracia de Minchirrinchi. Pero eso sí, le cayó la jeta al doctor Laforí en Minchirrinchi.
Ahí acepte usted su responsabilidad, acéptela y tenga carácter y renuncie. Concilian el fiscal Martínez y el senador Robledo por el caso de Navelena. A propósito, eso nos lleva a pensar en qué va la Ruta del Sol 2, en qué va lo de Navelena, en qué va todo en este país, que está manga por hombro, y entonces no vuelven a hablar de una sola palabra de los temas y así los callan. La Ruta del Sol 2. Dijeron que para esta época ya estaría el contrato listo. ¿Quién va a aceptar ese contrato? ¿En cuáles condiciones? ¿Esto cómo va a ser? En cada kilómetro está surgiendo una comunidad que exige negociar. Esos son los resultados de la famosa Corte Constitucional, la Corte de los Milagros, que es como la tenemos que llamar, que es parecida al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Salvo pues algunos magistrados dignos y honorables y sensatos, la mayoría la compuso Santos para tener allá unos sirvientes que no unos magistrados. ¿Qué es lo que va a pasar pues con este país? ¿Y qué es lo que va a pasar con estas carreteras de Colombia que finalmente no se construyen? A los sacerdotes colombianos no los canonizan, los beatizan. Esto es simplemente los beatifican. Esto solamente es una aclaración. Los sacerdotes colombianos que van a ser tratados por el Papa como beatos, no los canonizan, como dijo Caracol. Con todo respeto les hacemos esa aclaración. Canonizarlo es llevarlo a los altares, es santificarlo si ustedes quieren. El beato es el paso inmediatamente anterior al proceso de canonización. Y a propósito, la venida del Papa, ¿a qué viene el Papa a Colombia? Lo volvemos a preguntar una vez más. Acore le dice bellezas al doctor Álvaro Leiva, que con el señor Santiago estuvo recorriendo todos los rincones del país y visitando militares para convencerlos de la maravilla de la justicia especial para la paz. Pues Acore le dice bellezas a Álvaro Leiva. Le dice que es no confiable, una persona poco grata, arrogante, prepotente y autoritaria. Porque iba a haber una reunión. El general Jaime Ruiz, presidente de Acore, estaba dispuesto a la reunión al parecer, iba a asistir el general Jorge Enrique Mora Rangel, y Álvaro Leiva dijo, pues no, es que no va Mora, no dejamos que Mora vaya. Y entonces el general Jaime Ruiz volvió pues por sus fueros y le dijo estas cosas a Álvaro Leiva. El presidente Santos ha objetado dos leyes que dictó el Congreso en materia pensional. La primera, para cumplir una vieja promesa formal de Santos: rebajar la contribución a la salud del 12 al 4%, que está al parecer en los parámetros internacionales aceptables, el 4%. El Congreso dictó la ley y Santos la objetó por inconveniencia. Y la otra es la que rebaja la edad de jubilación para las mujeres. Santos también la objetó. No recordamos que Santos hubiera hecho esa promesa de campaña, pero la primera sí la hizo, y la hizo formalmente, como lo diremos en la hora de la verdad. Maduro insiste y Estados Unidos advierte. Veto a compra de petróleo. Lo repetimos. 4 presidentes declarados persona non grata en Venezuela. Quiroga de Bolivia, Pastrana de Colombia y Chinchilla y Rodríguez de Costa Rica. Personas no gratas. Pues declarando personas no gratas no se va a resolver el problema de Venezuela, que es un problema hondo, estructural, definitivo. Y a todas estas, si se cae Maduro como se tiene que caer, ¿cuál es el futuro para Cuba? ¿Le van a seguir regalando petróleo a Cuba? ¿Van a seguir permitiendo que Cuba maneje el comercio internacional de Venezuela para robar, robar y robar?
¿Qué es lo que va a pasar con Cuba sin Venezuela? Marihuana en las farmacias de Uruguay. Dios tenga de su mano a Uruguay. La experiencia en Holanda no ha sido una experiencia feliz, como cualquiera lo puede comprobar. Todo el mundo se fue para Ámsterdam a meter marihuana y por poco están acabando con ese país. Hay nuevo brote separatista en Rusia. Están promoviendo una nueva república que se llamaría Malorossia. Sería un pequeño país que incluiría una parte de Ucrania del Este. Y terminamos con el violento ataque de Maduro a Santos. En eso paró el cuento del nuevo mejor amigo. ¿Qué no le dijo Maduro a Santos? Hoy, queridos amigos, vamos a hacer algo que no hemos hecho nunca en la hora de la verdad, pero es interesante que se sepa. Al día siguiente del triunfo espectacular, rutilante, conmovedor de la democracia colombiana en el plebiscito, dijimos en un editorial lo que teníamos que decir y hoy lo repetiremos para que no quede duda de nuestro punto de vista, del punto de vista que teníamos en esa mañana a las 6 de la mañana, que era el mismo que habíamos expresado en la noche anterior, en la noche del 2 de octubre, cuando dijimos lo que dijimos sobre el triunfo de la democracia colombiana, sobre el aparato estatal santista, sobre todo el dinero, los gobernadores, los alcaldes. El pueblo colombiano le ganó a todo el mundo, desde luego por una mayoría mucho más amplia de la que se reconoció, porque los votos que se robaron fueron muchos, pero no podían callar definitivamente la voz del pueblo y el pueblo colombiano se impuso. Y vino después lo que vino tristemente para Colombia. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la hora de la verdad. Recuerde seguir nuestra señal en internet minuto a minuto a través de Bund Radio y también de TuneIn Radio, escribiendo La Hora de la Verdad, audio de alta calidad, lo mismo a que nos sintonicen en nuestros diales de Radio Red de RCN, 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá de Radio Red. En Radio Sabana de Sincelejo nos sintonizan a través de los 1370 de la AM. Minuto a minuto también las noticias, el análisis, las entrevistas, la cultura, los deportes, la economía y todos los temas que son de su interés a través de nuestra cuenta en Twitter, @Hora de la Verdad. Ya somos 62.248 personas siguiendo esta cuenta en Internet. Los invitamos también para que desde ya conecten su dispositivo móvil al Facebook Live, donde escuchan nuestra señal en directo a través de Facebook. Ya somos también 98.430. Pronto llegaremos a las 100.000 personas preocupadas por estar muy bien informadas con La Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Pues sí, aquí estamos de nuevo con más noticias, que son muchas. No están felices los pensionados de Colombia y con toda la razón, la verdad. Ahora se suman a la larga lista de promesas incumplidas que el presidente Juan Manuel Santos tiene en su haber. Recordemos para empezar, si les parece, qué fue lo que prometió el presidente Juan Manuel Santos y cómo lo dijo. Escuchen. Y hay algo que yo me comprometí y que quiero anunciarles a ustedes el día de hoy. Sé que un anhelo de todos los pensionados es que se reduzca la contribución a la salud. Hay un proyecto de ley en el Congreso de la República y yo voy a apoyar ese proyecto de ley. Pues bien, no ha sido así, porque ayer el presidente Juan Manuel Santos, contradiciendo esas palabras de campaña, objetó el proyecto que buscaba reducir los aportes en salud. El proyecto no, perdón, Montserrat, discúlpeme, la ley. La ley. Ese no es un proyecto. La ley Correcto. que buscaba reducir los aportes en salud de los pensionados del 12 al 4% y aduce, eso sí, motivos económicos e inequidad, asegurando que cumplir esa promesa de reducción de los aportes a la salud significaría un gran impacto al bolsillo del Estado. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo incluso
que generaría, aprobarlo generaría falta de equidad y progresividad, pues es una modificación a la carga impositiva de un grupo específico de contribuyentes. Algo que, por supuesto, no le aplican a las FARC, a ese grupo, ¿no? Quienes no solo no han contribuido a la salud, sino que tienen los mismos privilegios que el resto de los colombianos. Y eso sí, al ministro Mejores. no le parece, no le parece inequitativo al ministro de Hacienda. Lo cierto es que los pensionados de Colombia son de los que más pagan en Latinoamérica. Mientras en Perú un pensionado aporta un 4% y en Bolivia el 5%, el pensionado en Colombia paga el 12%. La pregunta del millón, como siempre, es ¿por qué la responsabilidad fiscal es tan extrañamente selectiva con este gobierno? ¿Y por qué no se aplica también al grupo narcoterrorista de las FARC con quien el Estado ha tirado, literalmente hablando, la casa por la ventana? ¿Qué creen? Montserrat, el ministro Cárdenas debiera tener un asesor jurídico, lo mismo que el presidente Santos. Eso no es una carga impositiva, eso no es un impuesto, eso es una contribución. Yo, pensionado, pago una suma para que me atiendan en salud. Tiene una contraprestación específica. El impuesto se impone sin contraprestación específica de ningún género. El señor Cárdenas no sabe qué es una contribución ni qué es una carga impositiva. No es rebajarle un impuesto a los pensionados. Es decirle a los pensionados, le estoy cobrando a usted por el servicio de salud que le presto más de lo que le debiera cobrar. Y con el 4% es suficiente. Cárdenas no contesta esa pregunta. Un pensionado, los pensionados de Colombia, pagando el 4%, ¿podrían tener derecho a una contraprestación en salud equitativa, razonable? ¿Sí o no? El Congreso dijo que sí. Y allá en el Congreso estuvieron los ministros de Santos. Y allá se adelantó el debate con Santos. Ahora dice que el proyecto es inconveniente cuando fue su promesa de campaña. Entonces, ¿se le puede creer algo a Santos? Obviamente los jubilados están iracundos porque, Montserrat, es que ¿cuántos son los jubilados para quienes el 12% de su jubilación es la diferencia entre el bienestar, entre la supervivencia y una supervivencia mínima? ¿Cuántos son esos pensionados para quienes ese 12% es definitivo? O el 8%, la diferencia entre el 4 y el 12%. Pues sí, claro. Sí, en todo caso, eso no es carga impositiva, no es un impuesto, es una contribución para que los pensionados tengan derecho a salud. ¿El 12% es excesivo o no es excesivo? Santos dijo que era excesivo y que apoyaría el proyecto de ley. Y lo apoyó. Y salió el proyecto de ley y ahora encontró con que está quebrado. Y está quebrado porque toda la plata se la llevaron las FARC. Como usted. Claro, es que ese es el tema, ¿no? Ese es el tema. Como usted muy bien lo dijo. Aquí no hay plata sino para Timochenko y sus bandidos. No más. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 19 de julio del año 17, faltan 385 días para que termine el más corrupto gobierno de la historia de Colombia, Premio Nobel de la Mentira. Tal como lo anticipó en su momento la hora de la verdad, el espurio presidente de Colombia, el camarada Santiago, terminaría traicionando a su nuevo mejor amigo, el dictador colombo-venezolano Nicolás Maduro Moros, jefe del Cartel del Sol y protector, auxiliador de la cúpula del narcoterrorismo aposentado en Venezuela, como lo denunció Liborio Guarulla, gobernador del estado de Amazonas, en donde permanecen más de 4.000 bandidos de las FARC armados y en sus campamentos, y como lo contó al mundo Luis Alfonso Hoyos hace ya varios años. Cuando el sátrapa colombiano, a la manera de Poncio Pilatos, después de las declaraciones de Donald Trump, ofrece ahora una salida negociada, después de la catástrofe que propició el forro de Sao Paulo en su vecino país, Maduro le respondió: Santos no gobierna Colombia,
y se cree presidente de Venezuela. También Maduro lo acusa de traidor y de haber destrozado a Colombia. Y si fue capaz, escuchemos y verá lo que dice. Si Santos le metió una puñalada a su padre político Álvaro Uribe Vélez, si fue capaz de apuñalear a Álvaro Uribe Vélez un día después de tomar la presidencia, ¿qué es capaz de hacer una persona que no sabe lo que es el decoro, el honor, la lealtad, el respeto al derecho? Suficiente, doctor Londoño. Muy bien, ese es el nuevo mejor amigo. Sí. Ese es el nuevo mejor amigo. Bueno, y ese es el precio que paga Santos por su insolencia y por su traición. Y le dice Maduro, usted traicionó al presidente Uribe el día siguiente. Claro, lo traicionó haciendo amistad con él. Exacto. Y con su mentor, que era Chávez. Así pues se entregó a ellos y se entregó a las FARC y se entregó a Cuba ese mismo día. Él llevó de orador a Benedetti para que Benedetti insultara al presidente Uribe en su cara, en la posesión. Un hecho inaudito, que el presidente asista a la posesión de su sucesor, y era para insultarlo. Pues sí. Es que fue para eso. Como usted nos lo recordó también en la columna esta semana, el precio de un premio Nobel. El precio del Nobel está en las dos orillas para quien quiera leerlo, claro. Para quien quiera. Ya son muchos miles los que lo han leído. Sí, señor. Muy bien. Vanessa Araujo. Doctor Londoño, compañeros de la mesa y queridos oyentes, muy buenos días. En Ecuador cada vez queda más claro el verdadero legado de Rafael Correa. Hasta el momento se ha calculado que la deuda dejada por el expresidente es de 42.000 millones de dólares y analistas afirman que podría ser incluso mucho mayor. Por cuenta de este grave déficit fiscal que alcanzaría el 7.5% del PIB, ayer el ministro de Petróleo de Ecuador, Carlos Pérez, anunció que su país no cumplirá más con los acuerdos de recortes de petróleo de la OPEP. Ecuador entonces se suma a Libia y a Nigeria, países que tampoco cumplen las restricciones de producción de petróleo pactadas y que fueron eximidos de los recortes debido a los problemas internos que tienen por guerras y situación de orden público grave. La situación económica de Ecuador no es buena. De otro lado, en Venezuela, país en el que también juega un papel fundamental el petróleo, la tiranía de Maduro está acorralada por cuenta de las amenazas de Estados Unidos de parar por completo las importaciones de petróleo que llegan de ese país. Recordemos que prácticamente el único medio por el que Venezuela recibe dólares para sostener su tiranía y pagarle a militares que mantengan en el poder a Maduro es mediante la exportación de petróleo a Estados Unidos. Por lo que si Trump decide tomar tal medida, estaría dando un golpe mortal a Maduro. Mientras tanto, ante el anuncio de la Casa Blanca de tomar medidas contundentes que incluirían también el congelamiento de los activos financieros de personas cercanas al gobierno, incluido el propio presidente y otros altos funcionarios, Maduro convocó a un Consejo de Defensa para responder integralmente a la amenaza imperial. Según imágenes transmitidas por la televisión gubernamental, Maduro estaba acompañado, entre otros, por el ministro de Defensa Vladimir Padrino López y los presidentes del Tribunal Supremo y el Poder Electoral Michael Moreno y Tibisay Lucena. A nuestra patria no le dan órdenes ni la gobierna ningún gobierno extranjero. Aquí mandamos los venezolanos, aquí manda el pueblo, afirmó Maduro en medio de su reunión. Y mientras que el tirano y su séquito se reunían para planear una escalada en la represión bajo el nombre de Consejo de Defensa para enfrentar la amenaza imperialista, los venezolanos ayer salieron a las calles de nuevo. Esto aún sin haber sido convocado por parte de la MUD. En lo que ha sido llamado una protesta espontánea ayer en diferentes lugares de Caracas, opositores se enfrentaron a la Guardia Nacional hasta altas horas de la noche. Para hoy se espera que la protesta continúe. Al parecer el ánimo y las ganas de luchar de los venezolanos, del venezolano de a pie, desborda incluso el plan de protestas acordado por la MUD. Si aquí manda el pueblo, señor Maduro, ¿por qué no oye al pueblo que el domingo pasado le dijo que no quería constituyente? Y se lo dijeron 7,5 millones de personas sin organización electoral, sin medios de comunicación, sin otra cosa distinta que su voluntad de hacer de Venezuela un país libre y democrático como lo fue, y que no está dispuesto a seguir siendo un país tiranizado por usted y por Cuba. Simplemente es eso. Aquí manda el pueblo, dijo usted, deje que mande el pueblo. Y lo del Ecuador hay que ponerlo de presente, hay que ponerlo de relieve.
7.5% de déficit fiscal. ¿Sabe usted qué es eso? Casi 4 veces lo que el Fondo Monetario Internacional permite como déficit fiscal para no considerar un país por fuera de los estándares internacionales y para obligarlo a corregir su conducta so pena de no darle los fondos y el apoyo que el Fondo Monetario Internacional le ofrece a un país en dificultades. 7.5 de déficit fiscal es una catástrofe. La catástrofe del socialismo del siglo XXI, esta vez la del señor Correa. No se les olvide. Colombia, con 2% de déficit fiscal, un poquito más, está en problemas gravísimos. Ecuador tiene el 7.5. Viva Correa, viva el socialismo del siglo XXI. De Mar Corto. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Entre tantos temas que todos los días tenemos que reportar aquí en la Hora de la Verdad, hay dos que son de la mayor gravedad para el futuro del país, que dice vivir un proceso de paz y ahora llamado de posconflicto, que realmente es un proceso de impunidad para las FARC y de lavado de activos en grande. En las últimas horas, los terroristas, en voz de Marcos Calarcá, aclararon que no habrá entrega de menores y que simplemente harán tránsito a la vida civil desde sus campamentos. Los pocos que hay pasan pues a la normalidad, a la civilidad. Entonces no hay como razón de llevarlos para otro lugar, a su reincorporación especial. Ante estas expresiones de cinismo y arrogancia, debemos recordar que las FARC en sus filas tiene a cuando menos 3.000 niños y no han entregado más de 30 menores, según los reportes de prensa que podemos registrar hoy aquí en la Hora de la Verdad. Lo que significa que la guerrilla, al mantener en su poder a miles de niños, siguen en la comisión de un delito de lesa humanidad que no puede ser objeto de amnistía y mucho menos puede prescribir. A su turno, el procurador Fernando Carrillo le ha pedido a las FARC que cumplan con la entrega de los niños que anunciaron desde el año 2015 y denunció que los terroristas siguen reclutando a los menores en todo el país. Seguro este tema de los niños no importa al presidente Santos o a su gobierno, pues a fin de cuentas ellos no son víctimas de las FARC, ni sus hijos están en las filas de las FARC reclutados, obviamente como sucede con los hijos de los campesinos en Colombia, que siguen siendo presa fácil de los guerrilleros. Por otro lado, hay que recordar que para hablar de paz no solamente se debe garantizar que los niños estén en libertad, sino que también el dinero mal habido de la guerrilla sea destinado realmente para reparar a las millones de víctimas que han dejado en 50 años de ataques contra Colombia y su gente. Pero los señores de las FARC tienen claro que su plata será para hacer política y no para reparar a nadie. Ellos esperan que con los impuestos que pagamos todos los días los colombianos, nosotros seamos quienes paguemos a fin de cuentas por sus múltiples crímenes. Dos grandes temas que representan la base de cualquier acuerdo con un grupo terrorista: la devolución de los niños en su poder y la entrega del dinero y sus bienes para reparar a las víctimas. Temas que obviamente no importan porque a fin de cuentas las FARC ya está en la impunidad y el presidente Santos ya tiene Premio Nobel de Paz. Ya tiene Premio Nobel de Paz, pero estas cosas quedan en evidencia. Las FARC no devuelven a los niños, que son la parte fundamental de su aparato militar y de su estructura criminal. Y no entregan la plata, porque eso es un negocio. Eso no es una subversión, eso es un negocio. Y están enriquecidos fabulosamente. Y le dicen, pues no le entrego el dinero es para hacer campaña, es para hacer política, es para nosotros. Y los niños se quedan con nosotros. Y Santos se tiene que tragar ambas afirmaciones. Y al mundo no le va a permitir ni la una ni la otra. Eso no puede ser la lavandería de activos de las que habló el doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, que lo de La Habana iba a ser la más grande lavandería de activos de la historia. Y lo de los niños no tiene nombre, como usted lo dijo, ese es un crimen de lesa humanidad que no tiene no puede tener impunidad de ningún género, ni tiene amnistía, ni tiene indulto. Tata Castro.
Doctor Londoño, compañeros y oyentes, muy buenos días. El australiano Michael Matthews ganó la etapa 16 ayer del Tour de Francia en una jornada que se caracterizó porque no hubo escapados. Solo al final de la etapa el fuerte viento causó un corte en el pelotón que perjudicó al irlandés Daniel Martin del Quick Step, lo que le costó el quinto puesto de la general, que ahora lo ocupa Mikel Landa del Sky. Este es el segundo triunfo de etapa para el australiano en este Tour, quien ayer obtuvo 50 puntos más para disputar la camiseta verde de la clasificación por puntos con el alemán Marcel Kittel. Quedó a solo 29 ayer del alemán. El británico Chris Froome se mantiene como líder de la general, el colombiano Rigoberto Urán sigue de cuarto y Nairo Quintana volvió a los mejores 10. Hoy etapa 17 de alta montaña, ya arrancó, 4 puertos de montaña recorrerán, el primero de segunda ya lo cruzaron, lo ganó Michael Matthews, el mismo que ganó la etapa de ayer, obtiene 5 puntos más, acaban de cruzar uno de los sprints intermedios, lo ganó Michael Matthews, así que obtiene 20 puntos más, así que ya solo lo separan 9 puntos de Marcel Kittel en la lucha por la camiseta verde. Continúa escapado al frente con Tomás Seguin. El lote con el líder de la general cruzó a más de 4 minutos el primer premio de montaña. Entre los 31 corredores en el lote que va detrás de Matthews en la etapa de hoy está Harlison Pantano, que ayer sufrió una caída, pero que no tuvo graves consecuencias. También están Esteban Chávez y Darwin Atapuma. Luego del premio de montaña ya están ascendiendo el primero de categoría especial, después viene el de primera y el último también fuera de categoría. Día crucial, doctor Londoño, para ir definiendo al campeón de este Tour. Bueno, hemos estado pendientes, ahora estamos desde luego con el gran Rigoberto, con nuestra gran carta y haciendo votos porque Nairo Quintana tenga una recuperación. El director del equipo de Movistar tuvo palabras bastante destempladas para Nairo, bastante destempladas. Totalmente de acuerdo. Lo trató muy mal y que no sabía pues qué era lo que había pasado, pero que Nairo se había caído y que la culpa no era del Giro de Italia, sino que la culpa era de él. Como quien dice, lo tenemos en la mira, de pronto será que lo sacan del Movistar. Que no brilló en el Giro y fue segundo. ¿Cómo le parece? Fue brillante. Que no fue brillante en el Giro y fue segundo, fue subcampeón. Sí. Y ahora pues está pagando el precio del Giro y el director se tiene que cubrir y le echa la culpa a Nairo. Bueno, y en un minuto estaremos con el doctor Carlos Holmes Trujillo, precandidato del Partido Centro Democrático a la presidencia de la República y hoy, procesado por el Consejo Nacional Electoral por haber inscrito una candidatura. Y una candidatura impoluta, una candidatura maravillosa de un personaje de quien estuvo tan cerca como que fue su fórmula vicepresidencial. Pues ahora el doctor Carlos Holmes Trujillo está rindiendo cuentas ¿de qué? De inscribir una candidatura. En un minuto hablaremos con él.